actuando con un objetivo común, que es la recuperación total del paciente. Tenemos en la mesa a Lourdes Rodríguez Montes, bueno, va a llegar a la mesa, aún no está, va a llegar. Enfermera de las consultas externas en urología. Tenemos a Irene Garay, matrona en el Salnés, en la EOXI de Pontevedra Salnés, máster en sexología también. Tenemos a Eloy Moral, lo de Eloy ya no me lo sé tanto porque tengo que leerlo un poquito, porque tiene una trayectoria tan amplia, responsable de la unidad de suelo pélvico del Hospital Meixoeiro en Vigo, hasta la incorporación como jefe de servicio de ginecología en el CHOP en el 2008, profesor máster de suelo pélvico en la Universidad de Alicante e integrante del grupo de trabajo de guía técnica de abordaje de las disfunciones del suelo pélvico femenino aquí en Galicia. Tenemos al doctor Llobo, urodinamista en nuestra EOXI, ponente en muchos de los congresos, forma parte de la SINUC, podríamos estar hablando mucho tiempo. Y tenemos a Ana Crespo, fisioterapeuta también en nuestra EOXI, está trabajando ahora en el Hospital Provincial y comenzará en breve a llevar también lo que es suelo pélvico. Yo lanzo la primera pregunta. En este mundo utópico que nos tocó vivir, ¿cómo queréis que sea nuestra unidad de suelo pélvico? Porque podemos pedir todo lo que queramos. La primera es dar la respuesta o en exponer será Lourdes Rodríguez Montes. Bueno, buenos días de nuevo. Muchas gracias por haberme invitado a participar en esta mesa en la que creo que yo voy a aprender tanto como todos vosotros con estos compañeros que van a compartir con nosotros sus experiencias y su formación. Solo me voy a apoyar en tres imágenes, más que nada para que no estéis viendo para mí, y quiero, primero cuando me dijeron que teníamos que hablar un poco de cómo sería la unidad ideal de suelo pélvico, me hice tres preguntas. Primero, ¿quiénes formarían esa unidad? Después, ¿qué ámbito de actuación íbamos a tener? Y luego, ¿cómo se podría estructurar esa unidad? Bueno, el ámbito, voy a empezar al final porque es cortito. El ámbito de actuación sería toda la población. Ya sabéis que hay, bueno, y os lo va a explicar Irene, un protocolo de suelo pélvico en primaria, y ya ella dirá exactamente qué tipo de pacientes atienden. Nosotros como especializada debemos de dar cobertura a todas las patologías, disfunciones que no hayan sido atendidas o que no se hayan podido resolver en primaria por las necesidades técnicas o por cualquier otro problema que no entren dentro de ese protocolo. Pasamos entonces a la primera, aunque parezca mentira que... Vamos a ver que esto va al revés, ahí. Entonces, la primera pregunta que era ¿quiénes pueden formar esa unidad ideal de suelo pélvico? Empecé a buscar qué profesionales eran los más implicados en las patologías que vemos más habitualmente, pero muchas veces las patologías menos habituales son las que necesitan de un especialista y de unas pruebas que no se pueden aportar en primaria o que nos es difícil muchas veces coordinarlas. Las matronas, desde luego, es un puntal clave porque ellas recibirán en primaria y son las primeras que detectan las patologías de mayor incidencia. Tienen un peso fuertísimo en primaria y para nosotros son la derivación que podría ser en una unidad de suelo pélvico ideal un referente. Enfermería, desde luego, ¿qué voy a decir yo? Después de todo lo que dijo nuestro compañero Francisco Millán, nos avala toda la legislación, las técnicas las estamos realizando todas y conocemos a los pacientes desde un punto de vista global. Eso es lo que nos vale en nuestra profesión, que no solo estamos especializadas en una patología. Para nosotros el paciente es un compendio de necesidades. Muchas veces las necesidades
objetivas no son las reales que al paciente le están creando problemas, y tenemos que ver al paciente como un todo. Los fisios esenciales también, los ginecólogos imprescindibles, los urólogos imprescindibles. Toda esta lista de especialistas son necesarios, y más que no tengo aquí. No están los cirujanos, no están los anestesistas. Bueno, los sexólogos tengo que decirlo porque no cabe duda que yo ahí tengo que romper la baza siempre, porque las mujeres parece ser que seguimos con el tabú de no tener sexualidad. Los hombres en la consulta de urología se les pregunta después de sus problemas o intervenciones cómo están, qué tipo de sexualidad tienen, pero una mujer que tiene incontinencia urinaria y que le puede afectar a su relación íntima no se le suele preguntar. Gracias que tenemos ahí a las matronas y a los gines que están haciendo toda su labor. Pasamos ahora, si tenemos todo este grupo de profesionales, y yo cada vez quiero meter más para una unidad ideal, ¿cómo podemos estructurar esto? Pues necesitamos un nexo de unión. Necesitamos, porque si no, los pacientes no sabrán a dónde ir. Encontré tres problemas. Primero, que ese circuito entre tantos profesionales se iba a hacer laberíntico. Después, que de las patologías y disfunciones que fuesen muy específicas, necesitaríamos profesionales a los que derivar, que a lo mejor no los tendríamos cercanos. Y el otro problema es la autonomía de ese nexo de unión, de esa persona o de ese profesional que intentase coordinarlos a todos. Esta es una imagen un poquito para que os deáis cuenta de que aquí no hay nada duplicado. Estos serían la mayoría de las pruebas necesarias que puede tener que sufrir un paciente con cualquier tipo de incontinencia. Los pacientes que nos llegasen desde cualquier punto, ahí solo puse 5 especialidades o 6 especialidades, pero podrían ser muchas más desde donde los pueden detectar. Y irían a la unidad ideal de suelo pélvico y se encontrarían con un montón de pruebas diagnósticas, tratamientos, no solo médicos, ahí faltan todos los tratamientos quirúrgicos, o sea que este impacto de tantas situaciones las va a vivir el paciente cuando por fin llegue a un centro especializado para tratar su problema. Entonces, esta sería la figura ideal, un nexo de unión, un profesional que tratase de llevar de la mano a ese paciente, que tenemos el problema fundamental, es la adherencia. Tarda en llegar a nuestras unidades. Son patologías que todavía la sociedad las considera leves y va entrando en la mente de la persona que una mujer, porque predominantemente siguen siendo mujeres, a partir de una edad y con unas características determinadas, es normal que tenga un absorbente, y no es normal. Eso hace que tarden en llegar a nuestras consultas y que a la hora de llegar y empezar a hacer unas pruebas que son muy largas, que van de un a otro lado, pues perdemos adherencia con los pacientes y pensamos que es que el tratamiento no funcionó. No es que no funcione, es que si no se llevó a cabo hasta el último punto, no sabemos en qué acabaría. La EPA, la enfermera de prácticas avanzadas, o cualquier enfermera que lleve esta unidad como nexo de unión, sería para nosotros la ideal para cohesionar todas las especialistas, las pruebas, evitar citas duplicadas y ser el referente tanto para los profesionales como para el paciente. No quiero extenderme porque vamos un poquito cortos de tiempo, entonces voy a intentar reducir con 2 solo comentarios. En la actualidad, y creo que esto es claro, la enfermera está haciendo todas estas técnicas. Muchas de ellas son técnicas propias y otras son colaborativas con otros especialistas. La educación sanitaria, cuando no vienen sin ella de atención primaria, pues porque no hayan entrado en ese circuito. El biofeedback, que tenemos más de 300 pacientes anuales, solo un inciso. Salió un artículo el día 3 del Hospital de Toledo en el que decían que llevaban 10 años con su unidad de rehabilitación de suelo pélvico
y habían hecho 1.700 actuaciones, suponen 170 al año, nosotros llevamos más de 300 anuales. Electroestimulación anal y vaginal, más de 1.500 anuales, del tibial mejor seguimos, autosondajes, más de 50 actuaciones, dilataciones, flujometrías, más de 1.500 ecografías, instilaciones, más de 750, en las que estamos trabajando ya con este criterio y conseguimos una adherencia estupenda del paciente. Las técnicas colaborativas, cistoscopias, pruebas urodinámicas, biopsias, estamos ahí también, por lo que creo que la enfermera sería la que tendría esa visión global y la que podría coordinar a los profesionales en una unidad de suelo pélvico. ¿Y para qué sería factible esa unidad de suelo pélvico? Pues nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio vemos que con lo que tenemos ya establecido podríamos montarla. Bajaríamos el número de citas del paciente, se reduciría el tiempo de demora de los pacientes entre unas citas y otras, mejoraría la resolución de los pacientes, mayor eficacia, mayor tiempo disponible para cada uno, la mejora de la calidad de vida del paciente y de la motivación de los profesionales y desde luego un ahorro increíble. Pero bueno, tenemos que no perder el norte y saber que nuestro fin, nuestra finalidad es el paciente. No debemos de ser protagonistas nosotros, sino el paciente y su patología. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Después de la visión de la enfermería para la unidad, ahora Irene va a presentar su visión para la unidad de suelo pélvico. Bien, pues antes de comenzar, agradecer a la organización, sobre todo a Celia y a mi compañera y amiga Lourdes, que hayan contado con las matronas para esta mesa. Para nosotras es muy importante. Y en segundo lugar, felicitar por el éxito de estas jornadas. ¿Qué estamos haciendo hasta el momento las matronas? ¿Qué existe en el SERGAS? Pues dentro de lo que es el plan de atención a la salud de la mujer en Galicia, existen en concreto 18 guías, que las puse todas ahí, y la del final de todo, que a lo mejor no se ve desde atrás, es de la que hablaré hoy, que es la guía de abordaje de disfunciones de suelo pélvico, que se publicó en 2016 y fue elaborada por un grupo de trabajo multidisciplinar con fisioterapeutas, matronas, colaboró también el OI y la Dirección Xeral de Asistencia. Va dirigido tanto a matronas como a fisioterapeutas de atención primaria, y la población diana son las mujeres, especialmente cuando existe algún factor de riesgo o algún síntoma. Su objetivo es tanto prevenir, recuperar como rehabilitar la función de la musculatura del suelo pélvico, así como algo importantísimo que es unificar criterios de derivación y unificar criterios de actuación de todo el equipo multidisciplinar. Y lo más importante, que se lleva mencionando en todas las ponencias hasta ahora, saber que el centro de nuestros cuidados son las mujeres y queremos fomentar la prevención, mejorar la salud del suelo pélvico y que las mujeres tengan una sexualidad satisfactoria. Los criterios de priorización, sobre todo el embarazo, el puerperio y la menopausia. ¿Cuál sería el flujograma de la matrona en atención primaria? Pues una mujer que acude a una consulta de atención primaria, o el momento de captación más importante que tenemos las matronas en primarias cuando vienen a hacer una citología, vemos si existe algún factor de riesgo, que son todos estos que tenemos aquí en la parte izquierda de la pantalla. Con lo que más nos encontramos: obesidad, embarazo, parto, puerperio, algún antecedente de la familia, deporte de impacto, alguna profesión o si tienen algún síntoma. En la guía vienen reflejados 6: el dolor pélvico, el síndrome miofascial, la disfunción sexual, la incontinencia urinaria, la incontinencia anal y el prolapso genital. Valoramos a la mujer en la consulta, que en imágenes posteriores lo desarrollaré con más calma, si existen factores de riesgo. Y si no existen, informamos sobre la existencia de cuáles son los factores de riesgo y también la posibilidad de que participen estas mujeres en actividades de grupo, de prevención de la salud. Las matronas vemos a estas mujeres en la consulta y derivamos a otros profesionales. ¿A qué profesionales derivamos las matronas? Al fisioterapeuta de atención primaria y al ginecólogo a nivel hospitalario. ¿Qué derivamos al fisioterapeuta? ¿Se me coló un factor de riesgo? Olvidaros.
la dispareunia de grado 1, el síndrome miofascial o el dolor pelviano, la incontinencia urinaria leve, la incontinencia anal leve, el prolapso genital grado 1, las diástasis abdominales o alguna alteración de tono. ¿Y qué derivamos al ginecólogo? La dispareunia grado 2-3, el dolor pélvico persistente, las incontinencias urinarias tanto moderadas como graves, las anales moderadas y graves y el prolapso genital mayor o igual que 2. ¿Dónde está funcionando esta guía? ¿Dónde se puso en marcha? Pues hay un total de 12 centros de salud que están funcionando con esta guía. Se formó profesionales, tanto matronas como fisioterapeutas, en el año 2016-2018. Existen estos 12 centros de salud que están funcionando con la guía, pero se prevé en 2018 aumentar estos centros de salud. Hay una formación prevista dentro de la guía del Plan de Actividades de Estrategias de Formación del SERGAS. Para este junio del 2018 se va a formar a fisioterapeutas y matronas y se van a empezar a funcionar más centros. ¿Qué hacemos la matrona en consulta de atención primaria? Pues primero realizamos una anamnesis, viendo cuál es el motivo de consulta y la sintomatología por la que viene esta mujer, actualizamos su historia clínica, calculamos el índice de masa corporal, en el caso del dolor pélvico recogemos datos y exploramos a la mujer, y en el caso de la incontinencia urinaria, además de recoger datos y valorar, descartamos que no haya ninguna patología asociada. Muy importante, en entrevistas que realicé con matronas de primaria, que me contaban que según la zona, pues veían más patología o menos relacionada con determinadas actividades. Por ejemplo, una matrona que está presente, Marta, me comentaba que en su zona, que hay mucha afición a remo, que veía un aumento de la incontinencia urinaria. Con otra matrona, en concreto con Loli, que está haciendo una tesis también doctoral con mujeres mariscadoras, pues casualmente encontraron un aumento de las incontinencias urinarias en estas mujeres. En consulta a la matrona también realizamos una valoración clínica de la mujer mediante una exploración visual tanto de genitales externos como de cavidad vaginal y una exploración funcional mediante el estudio de la función motora, que se realiza mediante un tacto vaginal, mediante la escala de Oxford y el acrónimo PERFE. Realizamos una valoración tanto del tono anal como del control esfinteriano mediante el reflejo bulbo cavernoso y el reflejo anal, y en el caso de la mujer puérpera también valoramos la musculatura muscular. Quise dejar reflejada en la siguiente imagen ambas escalas, tanto la de Oxford como la del acrónimo PERFE, que podréis comprobar vosotros y verlas, en el caso de no conocer, en las guías del SERGAS que están reflejadas. Las matronas hacemos una función muy importante preventiva a nivel de atención primaria y en concreto en la consulta, modificando hábitos, detectando los factores de riesgo, intentando corregir todo aquello que se pueda, como puede ser el sobrepeso, etcétera. Y en las sesiones individuales con las mujeres trabajamos la conciencia corporal y la propiocepción, ejercicios individualizados para esa mujer y la educación afectivo-sexual. También dentro de la guía del SERGAS hay un programa de entrenamiento de suelo pélvico para que la mujer realice en su domicilio. También realizamos actividades preventivas y de cuidados en grupos de mujeres reducidos, priorizando el embarazo. Hay otra guía además de educación prenatal y complementaría esta guía. También en el posparto, hay grupos de mujeres posparto con las que se trabaja desde los centros de salud y el grupo del climaterio. A las mujeres que no puedan venir a estos grupos, también hay una propuesta para que realicen ejercicios en domicilio. Para aumentar la adherencia a estos programas grupales, es importante previamente tener 2 consultas con esa mujer y realizar sesiones individuales en consulta con ella, y también está contemplado en la guía. Que estas sesiones en grupo se realicen una vez a la semana durante 6-8 semanas con un máximo de 8-10 mujeres. Fomentar en la mujer la importancia de que estos ejercicios, como ya dijeron en otras ponencias, se practiquen con regularidad y que la mujer los incorpore a su vida diaria. Y que la mujer tenga herramientas que la retroalimenten sobre la efectividad de estos ejercicios y de esta contracción del suelo pélvico.
Después de hablar de la labor que hace la matrona en primaria, voy a dar unas pinceladas de las unidades hospitalarias de suelo pélvico y por qué tendría que estar una matrona en esta unidad. El objetivo principal de las unidades de suelo pélvico es realizar un abordaje integral tanto de las patologías como de las disfunciones del suelo pélvico y ha de estar formada por un equipo multidisciplinar, lo que también llevamos comentando desde que comenzamos. Lo importante es solucionar el problema, en este caso, en nuestro caso, a las mujeres que acuden a nosotros. Tiene enormes beneficios. Para destacar alguno, yo destacaría que fui para donde no es, disculpar. Yo destacaría centralizar sus cuidados, evitar que la mujer vaya de una consulta a otra sin solucionar su problema. Para los profesionales sanitarios mejoraría inmenso nuestra comunicación, debido sobre todo a las reuniones de consenso de los profesionales del equipo multidisciplinar. Y en el caso de la sociedad, darles un sentimiento de garantía de calidad. ¿Y por qué una matrona en una unidad de suelo pélvico? Pues porque la matrona es un profesional que tiene un papel muy importante en la atención integral durante todo el ciclo vital de la mujer, aparte de ser un profesional referente de la salud ginecológica y obstétrica. Ha de tener una formación actualizada tanto en sexualidad como suelo pélvico como urodinamia, y participaríamos en actividades como la captación de mujeres, en la valoración de las mismas, en la prevención y promoción de la salud de su suelo pélvico, en terapias y en derivación, en el seguimiento y evaluación y en la coordinación del equipo multidisciplinar. Muchas gracias por la atención. Gracias, Irene. Y ahora, Eloy Moral, a ver, el ginecólogo. Bueno, buenos días, felicitaros unidad? por la reunión y por la organización. Bueno, el papel del ginecólogo en una unidad de suelo pélvico nadie lo duda, entonces tengo fácil que no lo tengo que defender, ¿no? ¿Bien? Bien. En realidad lo que se pretendió desde el Sergas fue intentar establecer tres escenarios muy diferenciados. El escenario de la atención primaria, que debería ser el mayor, el más grande, el más amplio, porque la inmensa cantidad de pacientes tienen patologías de grado leve o moderado, afortunadamente no tienen patologías de grado severo. Esas de grado moderado o severo, porque en realidad el equipo que buscó el Sergas fue un equipo de gente que trabajaba durante mucho tiempo en este campo, pero que tampoco había llevado la conducción de unidades de suelo pélvico o trabajo específicamente en ese tema, excepto yo, que era el médico, era un poco el que aportaba la parte médica, ¿no? Pero lo que se pretende era, o lo que se pretendía era derivar a los hospitales aquellos casos que ya estaban filtrados por patologías, dolor, prolapso, incontinencia, etc., y que ya se había hecho un tratamiento fisioterápico previo, con lo cual el paciente ya llegaba como para evaluar por parte de un médico especialista otras comorbilidades que pudiera tener y fundamentalmente planificar cuidados o dispensar tratamientos médicos o quirúrgicos, ¿no? Y después, algo fundamental, devolver el paciente a primaria y devolverlo de la mejor manera y de la mejor calidad de tratamientos realizados, para que de nuevo las matronas o la enfermería de atención primaria o los fisioterapeutas de primaria condujeran a ese paciente por ese camino de la primaria, evitando que volviera a un flujo hacia el hospital por complicaciones o por recidiva. En realidad la guía yo os invito a verla porque verdaderamente atendería el 80% de las necesidades de estas patologías en un sistema de sanidad pública como el que tenemos. Bueno, es verdaderamente digno de elogio que el Sergas haya podido invertir en prevención e invertir en atacar esta patología desde sus estratos iniciales y sobre todo acompañarlo de una visión multidisciplinar ya desde el inicio.
que redundará en que progresivamente, a medida que se vayan metiendo las matronas y la fisioterapia de atención primaria, disminuya muchísimo la necesidad de que tengamos que filtrar nosotros en los hospitales, que eso lo que hace, por lo menos desde el punto de vista de la ginecología, es establecer muchos cuellos de botella, muchos atascos y mezclar mucha patología severa con patología de mediana calidad que se tendría que haber visto en primaria, pero ya que la ves en el hospital, como que hay una inercia para continuarla todos los años. Por hacer un breve resumen de cosas que ya deberíais de conocer, los mínimos hospitalarios para manejar disfunciones del suelo pélvico es tener diferentes especialidades médicas y quirúrgicas, en este caso un hospital de segundo nivel como el nuestro las tiene todas: urología, ginecología, cirugía, rehabilitación, anestesia, psiquiatría, médicos de familia también dependientes del área hospitalaria, especialidades de enfermería y fisioterapia, por supuesto lo que comentaba Lourdes, que le felicito por la exposición. La enfermera de pruebas avanzadas es fundamental porque tiene que estar ahí y eso lo tiene que organizar y lo tiene que liderar una enfermera, junto con habitualmente el urólogo especialista, porque también las técnicas, determinado tipo de técnicas, incluyendo la urodinámica, habitualmente están en manos más de los urólogos que de los ginecólogos, aunque conozco muchos ginecólogos que las hacen y yo mismo tengo formación en el tema, aunque nunca la llevé a cabo, ni en el hospital anterior ni en este. Los equipos diagnósticos, también un hospital como el nuestro cuenta con todos ellos: equipos de imagen, urodinamia, electrofisiología, laboratorio. Las infraestructuras, bueno, en el Hospital Montecelo quizá tengáis más que en el provincial, pero salas especiales, quirófanos, gimnasios, salas de juntas, bueno, hay cosas de estas que nosotros adolecemos un poco, sobre todo de salas especiales y salas de juntas, pero bueno, cuando hagamos el nuevo hospital supongo que nos compensarán y nos darán unos despachos enormes. La cobertura de tratamientos médico-quirúrgicos, pues yo creo que nuestro hospital es un ejemplo, y es un ejemplo porque tanto por parte de Manuel Ruibal como por mi parte somos gente que ya llevamos tiempo en la cirugía y en temas de suelo pélvico, yo fundamentalmente desde hace cerca de 23 años, porque no olvidemos que yo he conocido regiones de este país y concretamente de Galicia, que la incontinencia no le interesaba ni al urólogo ni al ginecólogo, y entonces zonas grandes y zonas, por no decir el nombre, porque seguramente como hay gente de toda Galicia, seguro que hay gente de allí, que afortunadamente ahora no es así, pero bueno, es que este tema de la incontinencia, el prolapso y la calidad de vida ha empezado a interesar hace relativamente poco, lo cual los que somos de raza en este asunto pues nos gusta verlo, pero hace 15 y 20 años no era así la cosa, por desgracia, para los pacientes. La comunicación interespecialidad, como para hacer unidades multidisciplinarias, puede ser de 3 niveles, ¿no? Un nivel súper básico, habitualmente de hospitales más pequeños que el nuestro, suelen ser comarcales, hospitales más pequeñitos, facultativos de varias especialidades pero poca o mala relación, consultan comorbilidades de pasillo o a veces en la cafetería o te llaman por teléfono, precisan derivar fuera del hospital alguna de las pruebas y las unidades son poco intervencionistas o nada intervencionistas en algún caso, sobre todo en casos de cirugías avanzadas. El nivel en el que estamos nosotros es un nivel, digamos, básico, ¿no? Existe un germen de trabajo en equipo, el doctor Diogo y yo nos conectamos mucho para casos complejos, porque verdaderamente tampoco habría que comentar todos los casos. Son 4 casos al mes, 3 casos al mes que pueden salirse un poco de lo normal, porque lo normal, lo que tenemos que hacer es tenerlo bien estandarizado, y entonces eso ya no hace falta comentarlo, no hace falta sacarlo de su contexto. Quizás sean aquellas pacientes que tanto el doctor Diogo como yo nos comentamos por teléfono: oye Paco, mira, tengo esta señora que tal, que cual, sí, ya la conozco porque ya vi una nota tuya que... Hombre, eso se puede mejorar mucho, pero el problema de nuestro hospital concretamente es el tener 2 espacios físicos. Tener 2 espacios, 2 hospitales, pero bueno, se puede solventar con una reunión
En nuestro caso, pues una reunión mensual de 1 hora, de 3/4 de hora para comentar aquellos casos específicos, y aquí hay gente de toda Galicia, conocerá la realidad de su hospital y entonces tendrá que adaptarse cada uno a lo suyo. Hay que hacer protocolos o vías clínicas en el hospital para precisamente esa gran masa de pacientes que llegan a nosotros ya filtrados desde primaria y tenemos que darle una solución, habitualmente médica o quirúrgica, ya no tanto física, porque el fisioterapeuta del hospital tampoco está ocupado con la rehabilitación. Ahora nos lo contáis. Claro, está ocupado con la rehabilitación de la espalda, los linfedemas de la mama, no sé qué de los niños, los ACVs, y entonces el tema del suelo pélvico como que no. Entonces, claro, y encima como es calidad de vida y es tal, pues siempre se va dejando un poco en manos de al final los que estamos en la consulta, que hacemos cinesiterapia, algo de biofeedback, cada uno lo que podemos, pero debería estar en manos de fisioterapia avanzada, porque parte de esas pacientes que llegan que no consiguieron nada en primaria, todavía se podría conseguir con fisioterapia avanzada en el hospital. Pero podemos tener un filtro para no Sí. todos los casos que sean para Claro. fisioterapia, ¿no? Sí, claro. Tendría que funcionar primero la fisioterapia en primaria, por eso se está pilotando todo esto en primaria. Si ya funciona en primaria, ya poco menos que las pacientes que llegan al hospital serían o incontinencias mixtas muy severas o incontinencias de esfuerzo para operar, nada más. Eso es nuestra realidad. Tampoco me quiero ceñir aquí de la realidad del complejo hospitalario de Pontevedra porque hay gente de toda Galicia. Bueno, claro. pero la unidad la tenemos que montar Sí. con el capital profesional que tenemos nosotros. Nos sobra. Yo creo que nos sobra. Nos por eso. sobra. Tenemos lo que tenemos que tener. Tenemos lo que tenemos que tener. El único hándicap es un hándicap físico, en este caso 2 hospitales, pero vamos, tenemos 2 consultas que funcionan bien, y el último, el avanzado, es el del Clínico de Barcelona, el de las Nieves de Granada, el de Málaga y el de 7 u 8 hospitales dentro de 5 más. años nosotros. El nuestro, sí. Nada, insistir en que ahí estamos todos, me parece extraordinario este tipo de reuniones y bueno, con los ginecólogos del complejo, por supuesto, contado desde el minuto 0 que estamos ahí. Muchas gracias. Bueno, ahora la fisioterapia, en nombre de Ana Crespo, y cuéntanos, Bueno, ¿cómo la ahora- ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo quieres? Habla Ana Crespo, fisioterapeuta, en nombre de la fisioterapia. Sí. Entonces a mí me invitan, muchísimas gracias, estoy muy agradecida por la invitación que me ha realizado la enfermería de urología del hospital y en que cuenten con nosotros para crear una unidad de suelo pélvico. La pregunta es clara, montamos una unidad de suelo pélvico, es decir, damos por hecho que no la tenemos montada y que la tenemos que montar. Entonces, en cuanto a la pregunta, a los fisioterapeutas decimos que sí, que la podemos montar. Y estoy muy de acuerdo con las diferentes profesiones como enfermería y ginecología y matronas, y seguramente que también con urología, en que hace falta un trabajo multidisciplinar. En esto, desde el punto de vista de la fisioterapia, no se concibe una unidad de suelo pélvico sin la participación, e incluso me atrevería a decir que sería prácticamente imposible realizar una unidad de suelo pélvico sin contar con nosotros. Y eso es tan sencillo como comprender o hacer una breve lectura de la Orden CIM 2136 de 2008, en la que se articulan las competencias de la fisioterapia. Me parece muy correcto que la estimulación del tibial anterior la pueda realizar quien aprenda a realizarla, pero la pregunta taxativa que se ha hecho aquí es: en función a qué se aplica esa electroterapia, se le ha preguntado a los alumnos que han hecho los estudios pormenorizados y realmente no nos saben contestar qué tipo de corriente, si es continua o alterna, qué tipo de frecuencia, cuántos milisegundos, qué es lo que se realiza. Entonces, eso es claramente evidente que es una copia y pega de una técnica que tiene que realizar alguien especializado en realizar electroterapia. Entonces, os voy a hacer un breve resumen de las competencias de la fisioterapia, en las cuales en el apartado 3.3 dicen que es competencia de la fisioterapia el conocer y comprender métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas
encaminadas a la terapéutica propiamente dicha de la reeducación y recuperación funcional, como en la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. Y en el 3.8 nos dice que también es competencia de la fisioterapia ejecutar, dirigir y coordinar un plan de intervención de fisioterapia utilizando las herramientas propias y atendiendo a la individualidad del usuario. Herramientas propias e individualidad del usuario. No somos un gimnasio, tratamos a la gente de forma individual y global y tenemos herramientas propias. Estas herramientas propias son el masaje, entendiéndose por ello todo tipo de manipulación de tejidos corporales, tanto desde la superficie de la piel como en las mucosas y en todas sus modalidades, terapéutico, reflexológico, miofascial. A nadie se le ocurre con una contractura de trapecio ir al enfermero a que te aplique un TENS. Las terapias manuales, entendiéndose también por ello cualquier técnica de movilización y manipulación. Osteopatía, quiropraxia, fisioterapia manipulativa articular, kinesiterapia. En ello también entra lo que es la valoración de la hipertonía, la hipotonía. No todo es una hipotonía, no todo hay que hacerlo con ejercicios de Kegel, no todo hay que hacerlo con contracción de suelo pélvico, hay que hacer tactos vaginales, hay que ver si hay hipertonos, hay que ver una serie de cosas que la matrona sabe valorar y que en la práctica clínica diaria la realizan y les pueden dar acompañamiento a ese tipo de pacientes. Por otro lado, el ejercicio terapéutico, entendiendo por ello todo lo que son programas de actividad física en el conjunto de los ejercicios, la reeducación postural global desde los pies a la cabeza, la educación y reeducación neuromotriz, todas las afectaciones neurológicas que también afectan las patologías neurológicas al suelo pélvico, la programación de actividad física y ejercicio con fines preventivos, curativos y reeducadores. Y en el caso que nos compete hoy, hacer mención especial a la educación perineo-esfinteriana, así como la fisioterapia respiratoria, que va muy de la mano y muy en contacto con el suelo pélvico. Estas herramientas terapéuticas también incluyen la utilización de los medios físicos, como la presión, la tracción, el agua, el frío, el calor, las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, las lumínicas, las ondas mecánicas, las corrientes eléctricas, tanto la presoterapia, hidroterapia, crioterapia, termoterapia, tecarterapia, microondas, magnetoterapia, láser, ultrasonido, electroterapia y electroestimulación, tanto del TENS, ENS y EMS. Por otro lado, tras este breve apunte de lo que es la fisioterapia y de lo que le compete, decir también que no se concibe una unidad de suelo pélvico hospitalaria, a diferencia de atención primaria, que es la guía de suelo pélvico que existe, sin un equipo multidisciplinar, enfermería, matronas, ginecología, sexología y todo lo que se pueda englobar. Y que, como bien podemos observar hoy, se ha reunido con toda la buena intención de crear una unidad de suelo pélvico. Entonces mi pregunta es, ¿qué necesitamos para crear la unidad de suelo pélvico? Un equipo multidisciplinar, está claro que sí lo tenemos. Necesitamos que funcione y para ello debemos hablar los distintos servicios, pues todos somos necesarios y participamos activamente en la recuperación y mejora de la calidad de vida del paciente. También es necesaria la formación especializada de los diferentes profesionales por parte de sus servicios. Yo no voy a decir que esté formada en suelo pélvico, solo voy a decir que soy fisioterapeuta y que a lo mejor el servicio necesita formarlos. Por otro lado, un buen diagnóstico diferencial. De ese modo, la actuación terapéutica sería mucho más efectiva. También es necesario que existan vías de comunicación transversales, de las que aquí se ha hablado, ¿no? Que sean ágiles y resolutivas, como ha dicho Eloy, la llamada de teléfono, ser comunicativos, y qué importante sería que los servicios estuviesen ubicados en un mismo espacio físico. También se ha comentado aquí. Esperemos que el Gran Montecelo se ejecute y tengamos servicios en condiciones. Sería de suma importancia realizar una guía de práctica clínica hospitalaria, que todos nos sentemos y veamos de qué modo se pueden derivar las patologías. Esta clínica se debe adaptar a la patología en especializada, porque existe una ya primaria, y también al área sanitaria que nos compete, como muy bien ha dicho la matrona, dependiendo de las localidades y del tipo de personas y sus actividades físicas, vamos a tener un mayor impacto de unas patologías u de otras. No se puede copiar una unidad de suelo pélvico de Madrid ni una de Andalucía, porque aquí estamos en Galicia, más concretamente en el área del CHOP-Salnés. De ese modo podríamos consensuar algoritmos
de derivación, que permitan mantener claro cómo remitir las diferentes patologías. Me repito, pues no es lo mismo un prolapso genital que hay que intervenir, que la necesidad de una valoración urodinámica, ni que una prostatectomía o un paciente que viene de una cirugía. Y así evitaríamos de ese modo la sobresaturación de los servicios, que ha dicho mi compañera Lourdes, que los pacientes se sientan hipertratados y maltratados. Es decir, unificar criterios de inclusión, recordar que estamos en el nivel de prevención secundaria y terciaria, pacientes con sintomatología de disfunción de suelo pélvico. Existen diferentes niveles de prevención, hemos hablado de la guía técnica de abordaje de disfunciones de suelo pélvico femenino, realizada en el 2006 por la colaboración entre médicos de atención primaria, matronas y ginecología y fisioterapeutas, y hoy en día yo creo que ya se puede quedar obsoleta, de modo que una breve crítica a la guía sería si no existen patologías de suelo pélvico masculinas que se puedan tratar en atención primaria. Recordar que la atención primaria aborda la promoción de la salud, es decir, pacientes sin riesgo de disfunción de suelo pélvico, y también la prevención primaria. Dice, y también la prevención primaria, que serían pacientes en situación de riesgo. Estamos hablando de que en primaria y la guía tiene que tratar a pacientes sin riesgo o en situación de riesgo. Otra breve crítica, espero que sea constructiva, es que la enfermería en pediátrica, de la cual nos olvidamos, también puede detectar las enuresis de primera línea, y también se debería dedicar a realizar educación sexual en niños y niñas y también concienciar sobre el funcionamiento del suelo pélvico. Me parece muy importante que la matrona sea la primera línea, pero creo que estamos confundiéndonos el nivel de prevención y el momento en el que realizarlo, y que pediatría y que enfermería pediátrica podría hacer ahí una importante labor. En cuanto al momento, se me ocurre hablar del momento de la administración de la vacuna de papiloma humano. Si nuestros niños son adultos para recibir una vacuna de papiloma humano y tener relaciones sexuales, también deberían de estar preparados para saber qué es el suelo pélvico, para qué se utiliza y los problemas que le van a dar. Y también estaría bien plantear intervenciones de promoción de la salud en diferentes colectivos como institutos, asociaciones deportivas y lúdicas. Intervenciones básicamente orientadas hacia la adolescencia. Sabemos que los ejercicios de alto impacto, la gente que grita o habla muy en alto, la gente que canta, la gente que provoca grandes presiones abdominales, puede tener una disfunción de suelo pélvico. Si lo sabemos, ¿por qué no lo informamos? De esta manera evitaríamos en gran medida que las personas que tienen problemas a posteriori por lo menos no estuviesen informados. No debíamos olvidar a los pacientes que sufren tos crónica, asma, EPOC, o los que tienen estreñimiento, y tampoco los ancianos y los neurológicos, que también caben en la atención primaria. Por último, y volviendo a la pregunta de si hacemos una idea de suelo pélvico, decir que los recursos humanos son importantísimos, pero que no debemos olvidar lo evidente, y es que también son necesarias unas instalaciones adecuadas, así como unos recursos económicos y técnicos. Una unidad de suelo pélvico precisa un espacio físico que permita que el paciente se sienta cómodo, tranquilo y que el profesional pueda realizar su trabajo con la mayor calidad, seguridad y ergonomía posibles. Y debe tener en cuenta que por ser un hospital universitario, prácticamente todos los sanitarios tenemos alumnos en estancias clínicas y en prácticas, y que esa localización debe tener la suficiente capacidad para que estén los profesionales al menos, ya no digo el paciente. También es importante el que exista un espacio de almacenamiento del material terapéutico, así como donde realizar la higiene del material, sondas endocavitarias, un aseo en donde el paciente pueda desnudarse y ponerse la ropa de forma adecuada o ir al baño, disponer de cabinas individuales, no separadas por cortinas para mantener la privacidad y el pudor del paciente, no es de agrado que te escuche el vecino, y recordar que en ocasiones problemas estructurales de tipo administrativo amenazan a la intimidad del paciente. Sabemos que en cuanto a la intimidad del paciente es cuidada por los profesionales a través de estrategias y distintos mecanismos que también sabemos realizar los fisioterapeutas, porque también estamos muchas horas con los pacientes, también podemos incidir mucho en ellos. Esto que habéis remarcado de que haciendo el tibial posterior y que realizando la electroterapia sacáis 7 horas con los pacientes, es una cosa que los fisioterapeutas llevamos realizando desde que existe la fisioterapia. Eso es nuestro trabajo. Y esto hace que aumenten los elementos de mayor satisfacción por parte del usuario.
Más recursos físicos, cabinas, camillas, sillas, lavabos, todo el material necesario para realizar las técnicas, así como aparatajes de TENS, electromiofeedback, de carterapia, electrodos intracavitarios, vaginales y anales. Entonces mi pregunta es, ¿podemos colaborar los fisioterapeutas en el área del suelo pélvico? Dejo como conclusión que para las terapias de suelo pélvico se requieren instalaciones adecuadas, metodologías de trabajo específicos, dominio y experiencia muy concreta de la técnica, así como cuidados higiénicos del material. Y la respuesta es, fisioterapia no tiene esa capacidad por ahora. Espero que la gerencia y que los servicios nos la den y de ese modo poder realizar nuestro campo de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Sí. La guía, solo hablamos de la mujer, primero porque Eloy es ginecólogo y yo soy matrona, y segundo porque la guía está dentro del plan de Agoyer. Sí. O sea, no hablamos del hombre porque está dentro del plan de atención integral a la mujer. No porque el hombre no tenga patología ni tal. Pero esa puntualización yo creo que es muy importante. No es una crítica directamente a la guía, y sobre todo porque vamos a dejar el debate para después, porque no, pero esa falta la puntualización es exposición muy del doctor importante, Llobo. yo sí lo agradezco. Después del alegato de la compañera, tenemos al urólogo. No me queda claro si podemos llevar a cabo ahora ya la unidad. Igual tenemos que esperar al nuevo Montecelo, ¿no? Vale. Bueno, buenos días. Como urólogo no me queda más remedio que partir una lanza en nuestro favor después de haber oído lo que he oído aquí sobre la guía que ha montado la Xunta sobre este tema, diciendo de que desde hace muchísimos años la única unidad en toda Galicia que disponía y trabajábamos con cierto orden, no vamos a decirlo, y con recursos limitados, por supuesto, los ginecólogos y las matronas en otro hospital, eso limita muchísimo. No teníamos fisioterapeuta hasta ahora, que ya lo vamos a tener. Pues con todas esas limitaciones éramos, si no el único, seguro que el mejor unidad de suelo pélvico que había en Galicia, y nadie nos ha preguntado nada sobre este asunto en la redacción de la guía del suelo de las pacientes por parte de la Xunta. Me parece, además de que no nos ha preguntado nada, encima, ya para más INRI, no somos ni referencia a la hora de derivar los pacientes. Bueno, tenía que decirlo, hay que decirlo y es verdad. Va a contestar Eloy. No, después, bueno, vale, perfecto. Bueno, sí, hombre, no hay ningún problema. Con Desde el Eloy no cariño tengo todo, ni el más mínimo problema. No pudimos nunca hacer una unidad de verdad porque vivimos a 3 kilómetros uno del otro y es imposible. Así las cosas no pueden funcionar. Pero lo de la guía es un poco penoso porque la verdad sí trabajamos con suelo pélvico los urólogos de toda Galicia, nosotros especialmente, y no contaron para nada con nosotros. Esto no me parece bien. Pero bueno, ya está dicho y listo. Voy a lo siguiente. Yo voy a dar unas rápidas pinceladas sobre qué infraestructura tenemos en la unidad nuestra de suelo pélvico, del Hospital Montecelo. Luego diré cómo me gustaría que pudiera ser esto y al final unas pinceladas sobre el futuro de una unidad de un suelo pélvico. La unidad que tenemos en Montecelo dispone de esta camilla, que es una camilla eléctrica, que tiene que ser eléctrica en una unidad de este tipo porque la cantidad de pacientes con limitaciones físicas es enorme. Tenemos muchísimos pacientes con silla de ruedas. Lo único inconveniente es que esta camilla además no salió inteligente. Resulta que si los pacientes pesan más de 75 kilos se niega a subir. Pero bueno, al lado de la unidad tenemos de la camilla tenemos la unidad de urodinámica, que es un equipo MMS, en el cual está también integrada la electromiografía con el biofeedback para
la rehabilitación y el manejo y el diagnóstico de los pacientes con problemas de suelo pélvico, enuresis y demás patologías que tratamos aquí. Al lado de la camilla disponemos de este armario con toda la artillería de la que disponemos, de aparatos de electroterapia. Aquí tenemos a la izquierda uno de los electroestimuladores vaginales. Arriba veis las sondas que utilizamos. El de la izquierda sería la electroestimulación vaginal para las mujeres, el de la derecha sería para los hombres en el caso que habitualmente utilizamos, que es la incontinencia post-radical de próstata. A la derecha es otro electroestimulador, que es el que normalmente cuando una paciente vemos que funciona muy bien y está contenta con el funcionamiento de nuestra terapia, le incentivamos para que se lo compre, y normalmente se compran este tipo de aparato, son baratos, funcionan muy bien y van a tener un largo recorrido en la vida de la paciente, que lo va a utilizar durante muchos años. Entonces intentamos en lo posible que se lo compren y ese es el que normalmente recomendamos. Este sería uno de los aparatos de electroestimulación tibial posterior. Ahí están las agujas de acupuntura que decía el compañero que estamos utilizando, los electrodos para el polo negativo. Y este es el aparato que utilizamos cuando las pacientes son incapaces de contraer el suelo pélvico, no con la electromiografía colocada en el perineo, no conseguimos que haga una buena contracción del suelo pélvico. Entonces con este aparatillo se le introduce un preservativo y se introduce en la vagina, y es muy efectivo porque gráficamente la paciente puede ver cuándo realmente está contrayendo el perine y no está empujando con el abdomen. Es un aparato muy simple, es mecánico y muy útil. Luego al lado tenemos un armario así de grande que está lleno de lo que nos desborda últimamente, que es los consentimientos, los protocolos, los cuestionarios, los diarios miccionales, que es un rollo, pero que inevitablemente tenemos que sufrirlo. Una sala contigua, tenemos otra camilla de exploración. Esta silla es inteligente del todo, sube y baja sin problemas, con un ecógrafo que utilizamos aparte para ver residuos, también para hacer biopsias de próstata, ecografías abdominales, y etcétera. Y otra salita muy pequeña, que tenemos una camilla que cabe justo en la camilla y un ecógrafo antiguo, que es con el que miramos los residuos, y aquí mismo en esta sala tenemos el aparato de flujometría inalámbrico para todos los pacientes que se realicen flujometrías en el servicio, que son multitud. Esta salita, así como la veis de ancha, además de todo esto, es la cafetería a partir de las 11 de todo el personal. Bueno, esto sería la unidad que nosotros tenemos. Puede ser muy breve. Trabajamos aquí 2 o 3 enfermeras todos los días y yo 3 días a la semana. Estos medios que tenemos son los que habéis visto. A nosotros nos gustaría muchas otras cosas, como mínimo un ecógrafo en 3D para poder valorar bien la musculatura del suelo pélvico y la uretra, que es el futuro. Yo creo que un buen ecógrafo será el futuro para el diagnóstico correcto de todas estas pacientes, pero estamos donde estamos y esperamos que esto pudiera ser así, pero de momento no lo es. Todos los pacientes que tratamos con electroterapia, tanto sea del tibial o sea vaginal o anal, tienen que estar 20 minutos en una camilla, y eso es la gran losa que tenemos en el servicio. Tenemos esas 3 camillas y muchos pacientes para tratar, que tienen que estar 20 minutos en la camilla más el tiempo que se visten y se desvisten, que viene siendo 30. Es imposible dar salida a la lista de espera que tenemos. Necesitaríamos en el servicio 2 camillas más como mínimo, y simplemente con estas 2 camillas y la presencia inexcusable, pero que desde hace años nos lo siguen negando, de un auxiliar de clínica que le colabore con las enfermeras, porque la mitad del tiempo de las enfermeras lo gastan una enfermera especialista en técnicas
de este tipo se pasa la mitad del tiempo vistiendo, desvistiendo enfermos, ayudándoles a subir a la camilla, y esto no puede ser. Un auxiliar es una persona, creo que adecuada para todas estas labores, y simplemente con un auxiliar y 2 camillas, aprovecho que está aquí el jefe, a ver si me oye por enésima vez, creo que simplemente con eso duplicaríamos la productividad del servicio. Sería algo tan simple como eso, y bueno. Entonces, bueno, nada, simplemente decir que estoy de acuerdo en casi todo lo que se ha dicho, y sobre todo, y me lo habréis oído decir 100 veces, las matronas es el punto básico y fundamental de todo este asunto. El engranaje de toda el suelo pélvico. Os tomasteis al pie de la letra lo de utópicos, o sea, esto, la carta de los Reyes Magos, y esto es una... No, el futuro pasa por la prevención. La prevención la tiene que comenzar la matrona, y la matrona después, a partir de ahí, pues con el fisio al lado, o los ginecólogos o los urólogos, ya podríamos llegar a un consenso, lo que sea, pero todo pasa por la matrona. Pero sí estamos todos de acuerdo en que debería estar coordinada primaria y especializada, que entre nosotros deberíamos coordinarnos, y a lo mejor para comenzar una unidad de suelo pélvico sin pedir tantas cosas, comenzar con unas reuniones semestrales, anuales, igual sería interesante, ¿no? Hombre, sería perfecto. Ahí lo dejo. Bueno, con la fisio creo que ya no va a haber problema, porque ya están las cosas decididas. Ya me ha dicho su jefa que está todo decidido, es cuestión de días. Con los ginecólogos y las matronas, debido a que están separados físicamente, va a ser un poco complicado, pero bueno, es cuestión de ponerse de acuerdo un día. Bueno, pues ahora yo quería abrir el máximo a las preguntas. ¿Alguien? Yo me gustaría, antes de las preguntas, solo un minuto. El Sergas tiene instalado un observatorio de salud de la mujer, específicamente, en el cual está muy implicado en enfermería, matronas, todo esto. Y entonces, la elaboración desde hace un par de décadas de guías de práctica clínica que han sido ejemplo para todo el territorio nacional, que tan solo tenían que traducirlas al castellano porque se editaban en gallego, pero eran un ejemplo de guía de práctica clínica con bibliografía, actualización, etc. Fallaron las actualizaciones cada 4 años, como cualquier plan, mucho por problema político. Yo participé en algunas de ellas. Pero hay un observatorio de la salud de la mujer en el cual se encuadraba una guía de práctica clínica de manejo de las disfunciones del suelo pelviano femenino, porque el parto en sí mismo es el factor precipitante de la mayor parte de este tipo de problemas. Para la actualización de esta, con los urólogos o con otros especialistas se va a contar. La actualización de esta será en el año 2020, porque está completamente actualizada, porque es del año 2016, no del año 2006. Entonces, estamos en plena actualización, la bibliografía ha sido absolutamente impecable, nos ha llevado más de 100 horas de trabajo. Quiero decir, todo esto que se lo hemos quitado al Sergas y parte a nuestras familias, pero quiero decir, está perfectamente actualizada y soluciona el 80% de los problemas. Soluciona el 80% de los problemas, que son los que se tienen que quedar en atención primaria, porque a una señora, no nos olvidemos que a veces le soluciona mucho adelgazar, o todo adelgazar, o intentar cambiar de trabajo, o adaptar su puesto de trabajo, y no todo es cirugía. Pero bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Francisco Millán, creo que... Vale. Bueno, muchísimas gracias. Os felicito nuevamente a los 5 integrantes de la mesa. Y yo no voy a hacer ninguna pregunta, pero sí quiero hacer alguna reflexión. Primero, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Jovan con respecto a la guía, pero ya me quedo tranquilo porque si en 2020 va a haber una actualización, pues espero que ahí enfermería esté presente en esa guía, que ahora mismo no lo está, y que también el sexo masculino lo esté. Eso por una parte. En segunda parte, queremos montar una unidad de suelo pélvico, yo animo a ello. La experiencia es verdaderamente gratificante, pero creo que eso nos olvida una cosa. ¿De qué recursos económicos disponemos? Porque dependiendo de eso va a ser la unidad de suelo pélvico que podamos tener.
En nuestro caso ya nos gustaría contar con los fisios, pero no tenemos fisios porque no hay recursos económicos para ellos y porque la jefatura del servicio ha dicho que no puede emplear en fisios en hacer ese trabajo. Que si cadera, que si fisioterapia respiratoria, que si traumatología, que si neurología, pero no pueden emplearlo, por lo cual tampoco tenemos psicólogos ni sexólogos, ni tampoco están las matronas, ya nos gustaría. Pero es necesario contar con recursos económicos para esas salas que decís, para esos recursos que tenemos y demás. En cuanto a la electroestimulación, no estoy de acuerdo en que necesite una formación específica para hacer electroestimulación. ¿Por qué? Porque es que los electroestimuladores te lo vende el Decathlon, te lo vende el Corte Inglés, los compras online. Y sin ir más lejos, ayer viniendo desde Málaga en el aeropuerto, en el catálogo de ventas de productos que te pone Iberia, encontré un electroestimulador donde podía encontrar los 135 € y comprabas tu electroestimulador que te lo daba la azafata con instrucciones para desarrollarlo. Es verdad que lo ideal es que contemos con formación. Estamos hablando que el tema de actividad posterior son 20 Hz, que si hacemos electroestimulación intracavitaria, pues si en continencia de fuerza tenemos que trabajar 60 Hz. Pero es que ahora, esos electroestimuladores que te están vendiendo, que además te lo venden con el epígrafe incontinencia urinaria, o sea, y con un manual de instrucciones para que la mujer se compre su electroestimulador, se lo ponga y lo trabaje. Nosotros tenemos esos electroestimuladores que el doctor Yobo ha presentado en sus diapositivas. Y lo que hacemos es que le enseñamos a la paciente a usarlo y se los prestamos a la paciente. La paciente tiene el electroestimulador un mes, 2 meses, 3 meses, después viene, reevaluamos ese estado del suelo pélvico y a partir de ahí sigo usándolo, deja de usarlo o recomendamos su compra. Por lo demás... Nosotros, antes de insistir un poco en que se lo compren, las pacientes que pueden, siempre son pacientes que ya hemos demostrado que funciona la rehabilitación, saben contraer el suelo pélvico, saben utilizar el aparato y el aparato les ha funcionado. Simplemente es de que al cabo de unos días de haber dejado el tratamiento de electroestimulación, ella nota que recae y que le iba muy bien, porque ahora se lo relatan enseguida, dicen, aquello de las corrientes me iba muy bien. Entonces, en ese momento, esa paciente se lo puede comprar, le recomendamos que se lo compre y muy bien. Sí, a nosotros nos ha dado un resultado fantástico. Bueno. ¿Unidad de gestión clínica? Unidad de gestión clínica, sí, ahí está la clave. Cuando tú gobiernas tus ingresos y tú gobiernas tus gastos, si tienes que depender de un gerente que te dice si sí o si no... Claro, tenemos unidad de gestión clínica de ginecología, gestión clínica urología y gestión clínica coloproctología, pero unidad de gestión clínica como suelo pélvico no la tenemos. No, bueno, solo faltaría, claro que una microunidad tuviera su propia unidad de gestión clínica, hasta ahí, pero no sería malo, pero tendrías que deberte tus... Es verdad que la mayoría del gasto lo asume urología. Claro, porque la mayor parte del gasto son técnicas. Sí. Y yo creo que, por un lado, felicitarte porque eres jefe de una unidad en la que trabajan todo tipo de especialistas y eres enfermero. Eso, dentro de una unidad de gestión clínica, ha empezado a dar ejemplos que no los médicos siempre son los jefes de las unidades, ¿no? En ese sentido, bueno, parte por tus propios méritos, ¿no? Pero la enfermería, ya llegado al hospital, tiene un papel tan clave y tan importante que a mí particularmente no me extraña que el jefe de esa unidad sea un enfermero. Y yo creo que es una buena elección. Bueno, pues daros las gracias a todos y ya pasamos al café.